Buenos días con todos, siendo las 9:03 del 6 de diciembre de 2025, vamos a iniciar con el webinar Prevención de controversias por ampliaciones de plazo. En esta oportunidad tenemos al destacado ingeniero Eduardo Tapia, ingeniero civil con más de 30 años de experiencia profesional gestionando proyectos públicos y privados de ingeniería y construcción, miembro de la DRBF, ha sido capacitado certificado por el OCE para instruir en temas relacionados con la ejecución, supervisión y liquidación de obras. Actualmente es perito y adjudicador JPRD y DAP en diversos centros. En esta oportunidad yo lo voy a acompañar como moderador. Y en ese sentido, antes de iniciar con la ponencia, voy a solicitar a las partes que tengan sus micrófonos apagados, por favor, para que el ponente pueda realizar su exposición, y si desean participar pueden levantar la mano y encender su micrófono siempre y cuando el ponente les dé el uso de la palabra, y también podrán participar al final de la ponencia. Asimismo, les voy a mandar minutos antes de las 10, y al finalizar también un enlace de registro para certificado. Y siendo así, ingeniero, puede iniciar con su ponencia. Buen día. Buenos días, Guillermo. Mi agradecimiento a ANCAO Internacional por la invitación a dictar este webinar el día de hoy y indicar lo que Guillermo nos ha comentado al inicio. En el momento que cualquier participante desee hacer alguna consulta, algún comentario, pues levante la mano para que Guillermo también le pueda habilitar el micrófono y pueda plantearnos su consulta, su interrogante. Y al final del webinar también vamos a abrir los micros para intercambiar cualquier consulta, opinión que tengan sobre la materia. De igual manera va a estar abierto el chat para que las personas que puedan tener alguna dificultad con el micro nos puedan hacer las consultas por este medio. Muy bien. Eh, Como diría el dermatólogo, de frente al grano, vamos con la exposición. Ah, ¿Me confirma, Guillermo, que se esté viendo la presentación? Sí, ingeniero, confirmo. Perfecto. Muy bien. Entonces, eh, nos han encargado este webinar para el tema de prevención de controversias, un poco repasar todo lo que está sucediendo en el ecosistema de la contratación pública respecto a las ampliaciones de plazo. ¿Y por qué ampliaciones de plazo? Vamos a ver un poquito, digamos, el marco contractual, las controversias que son sometidas a la Junta, las ampliaciones en sí, cuál es el procedimiento, qué es lo que debe hacer el contratista, básicamente, que es el mayor propulsor de estas controversias, y lo relacionado al pago. Muy bien. Eh, Esta es una imagen que ya la tenemos bastante interiorizada, todos los que estamos en el ecosistema de la contratación pública. Es la actuación de la Contraloría. Y ellos en este informe que suelen emitir con cierta frecuencia, este reporte es de las obras públicas paralizadas que tienen a nivel nacional, es de agosto de este año con información a junio del presente año. Fíjense la cantidad de obras paralizadas que tenemos en el ámbito nacional, más de 2.400 obras. De ellas, la mitad son obras por contrata, 1.200, y el monto es 44 billones, o sea, una cantidad impresionante como recurso público. Y de ello, 31 billones corresponden a las obras públicas. Y si vemos en el cuadro, permítame activar el puntero, vemos que las tres primeras están referidas a incumplimiento de contrato, discrepancias, controversias, arbitrajes, y al incumplimiento en el pago. Entonces,
Estas tres causas de paralización de contratos están sumando algo más de 75% de las causas por las cuales las obras públicas están paralizadas. Entonces, esto nos hace reflexionar respecto a por qué. Entonces, veamos un poquito lo que ya aterrizamos hacia la Junta. Esta información es del CAR CIP Lima, con información al año pasado, es decir, Junta de Resolución de Disputas, y donde se observa que el 67% de las controversias que administran están referidas a ampliaciones de plazo. Y si esto es solo una muestra de todos los centros que administran juntas, pues con toda seguridad que la mayor cantidad de controversias están referidas a las ampliaciones de plazo. Entonces, por ello es importante en la administración, en la gestión contractual de las obras públicas, tener un adecuado conocimiento de qué es lo que está indicando la norma, qué variantes nos está trayendo esta nueva Ley General de Contratación Pública, la Ley 32069 y su reglamento, que ya está en vigencia desde este año, y tiene bastantes modificaciones justamente respecto a este tema que es las ampliaciones de plazo. En algunos casos a favor, en otros no tanto. Y eso lo vamos a conversar el día de hoy. Muy bien. ¿Qué nos ha puesto la norma? Que evidentemente pues es el contratista el que se tiene que ver afectado y puede solicitar una ampliación. La norma indica que debe ser por atrasos y paralizaciones no imputables a él, ¿no? Esta redacción la tenemos ya hace muchísimo tiempo y con la cual debería ser la única, ¿no? Esa debería ser la única causal. Eh, Porque si es distinta a una responsabilidad del contratista, pues no podría ser ampliación de plazo. Pero sin embargo, la norma recoge dos más. Dice cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional. En estricto, ¿es o no atribuible al contratista? Claramente no. Una prestación adicional, puede ser una modificación, un nuevo alcance, etcétera, no es responsabilidad del contratista. Consecuentemente, el mayor plazo para ejecutar esa actividad tampoco es responsabilidad del contratista, con lo cual le encaja perfectamente en el numeral A, no atribuible al contratista. Y el B, el C, de igual manera, ¿no? En el caso de mayores metrados se requiera ejecutar un mayor plazo. Evidentemente eso no es imputable al contratista, ¿no? Él no ha diseñado el expediente, no está bajo su responsabilidad ese mayor plazo que se necesitaría para ejecutar los mayores metrados. Consecuentemente, encajaría en el A, atrasos o paralización no atribuibles al contratista. ¿Correcto? Pero bueno, la norma está redactada de esa manera y simplemente tenemos que cumplirla. También, desde ya varias normas hacia atrás, dice que solo procede cuando la ruta crítica se modifica. La ruta crítica, ¿dónde está contenida? En esta normativa lo han indicado en el programa de ejecución. ¿Correcto? Entonces, esta es la clave de las ampliaciones de plazo, una de las tantas, pero yo considero que es la de mayor peso, que el contratista tiene que demostrar que ha habido una afectación a la ruta crítica. Y la ruta crítica, ¿dónde la vamos a ubicar? En el programa de ejecución. Y pueden haber varios. Entonces, ¿qué programa tengo que tomar? El vigente al momento que estoy solicitando mi ampliación de plazo. Muy bien. Eso es lo que dice la norma, está en el artículo 198 como lo hemos visto. ¿Y qué es el programa de ejecución? Entonces, en las definiciones, en el anexo de definiciones, el nuevo reglamento, el reglamento vigente, ya ha establecido pues que no solo es un cronograma, un PRCPM, donde se identifique la ruta crítica, no solo es eso.
Nos dice que el programa es una secuencia lógica de actividades. Entonces, rompemos ya el paradigma de que el programa está hecho con partidas del presupuesto de la obra. No solo son partidas, ahora son actividades que pueden estar en la partida o pueden ser parte de una subpartida o de repente parte de una actividad distinta, como por ejemplo la procura para la compra de algún equipo, pueda estar indicado en este programa de ejecución. Entonces, dice una secuencia lógica de actividades, llámese todo tipo. ¿Qué debe incluir? Pues los plazos de cada actividad, los hitos, clave, inicio, fin, duración, etcétera. Los recursos necesarios también, porque después la norma, otorgada las ampliaciones de plazo, genera un mayor costo, un reconocimiento que se debe hacer al contratista y se tiene que tomar en base a algo. Y la norma, como lo vamos a ver más adelante, indica que debe ser reconocido ese mayor costo. Antes le decíamos costos directos, mayores gastos generales fijos y variables. Ahora la norma no lo regula así en estricto, simplemente dice los recursos necesarios que están contenidos en el programa de ejecución de obra. Entonces tenemos que entender evidentemente que en el programa pues hay costos directos, gastos generales, fijos, variables, tenemos utilidad, tenemos todo. Entonces, en el programa tenemos que identificar cuáles son estos recursos. ¿Qué más dice la norma respecto al programa de ejecución? Que también tiene que identificarse permisos y licencias. Evidentemente, si para ejecutar una determinada partida previamente tengo que liberar el terreno, tener una licencia ambiental, municipal o de regulación del aparato estatal, pues en mi programa puedo incorporar estas actividades. Entonces, se tiene que tener una visión clara de fechas programadas, ¿correcto? Entonces, que sea claramente identificable y no quepa la menor duda de en qué momento vamos a desarrollar cada una de estas actividades. Como ven, esto es clave porque si no está adecuadamente programado, mañana más tarde, cuando queramos pedir una ampliación de plazo, pues no vamos a tener ese sustento que ahora nos pide la norma. ¿Qué más tiene este programa de ejecución de obra? La ruta crítica, ¿no? Lo que es clave. O sea, no solo es el PER-CPM, como está a continuación, no solo está la programación, sino trae muchas actividades más distintas. La principal que tienen que tener en cuenta es que no solo se hace esta programación con partidas del presupuesto, sino todas las actividades necesarias y suficientes para que intervengan o pueden ser materia de modificación, alteración del plazo. Muy bien, y la norma finalmente indica que puede emplearse el CPM u otro método de planificación. Muy bien, revisada esta parte de la parte teórica de lo que está indicando la norma, también nos dice el artículo 198 que para la evaluación, la entidad y el supervisor deben privilegiar el criterio técnico y cumplimiento de la finalidad pública, por encima de las formalidades. Y luego de aprobado, pues ya no corresponde suscribir una adenda como algunas entidades hacían, sino basta la publicación en la plataforma del SEAS, en el Pladicop. Muy bien, entonces, para la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, la norma nos está diciendo que tiene que primar el criterio técnico. Entonces, lo primero que tiene que revisar tanto el contratista cuando está elaborando su
solicitud de ampliación de plazo y posteriormente la entidad y el supervisor, cuando estén haciendo la revisión, la evaluación del mismo, pues tienen que verificar, revisar primero el criterio técnico. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Evidentemente, lo primero que dice la norma es que tiene que haberse afectado la ruta crítica, se tiene que identificar la ruta. Si la causal está modificando la ruta crítica, pues ok, se cumple el primer requisito y listo. Vamos con la ampliación de plazo. Si ello no está ocurriendo, pues no deberíamos forzar la figura, porque claramente al no haber una afectación clara a la ruta crítica, pues no hay ampliación de plazo que vaya a sustentarse o que pueda tener óbice para que la entidad, el supervisor, lo apruebe. Entonces, cuando nosotros vemos la ruta crítica va a estar compuesta ahora por distintas actividades y podemos tener en un determinado mes una actividad. Esa actividad que está en el programa, está programado, está en un documento, en un papel, está en el programa, en el CPM, y indica un inicio y un final de causa, de esa actividad. Sin embargo, eso es programado. Cuando viene el contratista a ejecutar los trabajos de las partidas o actividades, pueda que inicie y termine de acuerdo a lo programado, pero la mayor de las veces no necesariamente hace eso, sino que el contratista puede iniciar antes de que de la fecha que indica el programa. Lo puede hacer antes. Lo puede hacer durante, digamos, la vigencia de esa actividad, en el periodo que se debe ejecutar esa actividad. ¿Correcto? Y también, si está atrasado el contratista, de repente lo hace con posterioridad a la fecha que está programada esa actividad. Y de igual forma la culminación, la longitud, el tiempo que demanda esa actividad. Si lo inicia antes, lo puede terminar antes incluso de lo programado en esa actividad. Lo puede iniciar antes y lo puede terminar durante el plazo de la ejecución o lo puede terminar con posterioridad a lo programado. Entonces, hay varias alternativas, me parece que son hasta 7 de posibles alternativas de cómo realmente el contratista puede ejecutar una actividad respecto a lo que está programado. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros, primero como los contratistas y después el supervisor y la entidad, es que lo que vale no es cómo está el contratista. Es decir, si el contratista está atrasado, pues no voy a tomar en cuenta cómo está la ruta, el plazo contractual durante el plazo real, la ejecución real. Tampoco si estará atrasado. Cuando hago la evaluación, simplemente tengo que ver en el documento cuándo debió iniciar, cuándo debió terminar. En ese periodo, el evento que estamos reclamando como ampliación de plazo sucedió en ese extremo, sí. Entonces hay una afectación. Si durante la programación, correcto, el evento que genera la ampliación de plazo está antes o está después de lo programado, pues no le va a corresponder la ampliación de plazo. Así sea en el extremo, hoy día estoy ejecutando la actividad, digamos, una excavación y necesito que se defina o hay una condición distinta y yo pido mi ampliación de plazo por excavación. Hoy día ha ocurrido ello, pero esta actividad yo la tenía que hacer el próximo mes. Pero hoy día me está afectando porque al hacer la excavación no puedo avanzar. Tienen que hacer un retiro o por algo no puedo ejecutar esa actividad. Entonces el contratista hoy día se ve afectado, efectivamente, pero contractualmente
no le corresponde la ampliación de plazo, porque hoy día no debía hacer esa actividad, la tiene que hacer el próximo mes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo mismo sucede cuando ya estamos fuera del programa. Ya estoy ah, en el mes 3 y comienzo a ejecutar la actividad y necesito una ampliación de plazo. Y el contratista puede, la entidad puede decir, señor contratista, pero esta actividad usted ya la debió haber hecho el mes pasado. No, pero recién lo estoy haciendo, recién hago la excavación, recién identifico el problema que me está generando un atraso o me va a generar un atraso. Sí, pero en el papel, esta actividad la debió haber hecho antes. Y antes lo hubiese reconocido la ampliación de plazo, ahora ya no. Entonces, es muy importante al momento de hacer la evaluación es que esa actividad realmente haya sido afectada en el plazo que está la programación, no cuando realmente me impacte, ¿correcto? Muy bien. Igual en las consultas, por favor, encantado de ampliar estos temas. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de la trans. Esta actividad me está impactando, este evento me está impactando la actividad que estoy desarrollando en este momento. Sí, ok, es una afectación. Esa afectación, primero, que es real, tengo que ver el programa. ¿Estoy dentro del plazo o estoy fuera del plazo? Ya hemos dicho, si estoy en el plazo, no hay problema, va a haber ampliación. Pero si estoy fuera, antes o después, pues no me va a corresponder. Porque las ampliaciones, recuerden, se hacen documentales, no se hace con el programa real, con el cronograma real de ejecución. No, las evaluaciones se hacen con el programa vigente. ¿Correcto? Al inicio es el documento que presentó el contratista, la firma del contrato. Ya, ese está vigente. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que lo modificamos, merced a una ampliación de plazo, una paralización, lo que fuere. Entonces, va a estar vigente de repente todo el plazo de la obra. Ok, eso es. El contratista tendrá otro cronograma de ejecución real, que es distinto. Entonces, mucho cuidado con la evaluación ahí del atraso en sí. ¿Qué más? La evaluación de actividades críticas. Entonces, en la programación no necesariamente habrá partidas, sino actividades críticas. Por ejemplo, tenemos que adquirir equipo médico, ventiladores, turbinas, dependiendo del tipo de obra. Entonces, eso es, hay una etapa previa que le llamamos procura, que es la compra de ese material y de repente eso está dentro, como partida, está dentro de una actividad de instalación de, no sé, aire acondicionado. Entonces, se paga cuando ese equipo esté instalado, colocado y funcionando. Pero para que eso suceda, primero tengo que comprar el equipo, de repente lo tengo que importar. Entonces, todo ese proceso de repente es mucho más complejo que solo el instalarlo. De repente la instalación es lo más fácil. Lo más complicado y lo que puede generar riesgos es la adquisición, todo el proceso de procura. Entonces, en la ruta crítica yo pongo la actividad de adquisición, la procura de ese equipo de aire acondicionado. ¿Correcto? No la partida, la actividad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de al momento de hacer nuestra propuesta de programa, colocar las actividades que puedan impactarse. Entonces, el contratista está llamado a ser el primero, porque tiene el expertise, tiene el know-how, de hacer un programa pues muy detallado donde establezca cuáles son esas actividades partidas que componen la ruta crítica. Y en ellas hay que tener muchísimo cuidado, atención para controlar el plazo. ¿Qué más se tiene que evaluar como el criterio tecno? Pues todos los impactos que puedan hacer que se modifique la ruta crítica. Pueden ser naturales,
huaicos, lluvias, condiciones meteorológicas, pues pueden generar una ampliación de plazo. Demostrar al contratista que ello ha afectado la ruta crítica de las actividades que componen el programa PERCP. Evidentemente, impactos también de terceros, huelgas, paralizaciones, toma de carretera, lo que fuere, ¿no? Que genere un impacto al programa de ejecución de obra. Entonces, mucho cuidado con este aspecto técnico que la norma dice tenemos que privilegiar. ¿Qué más nos ha indicado la norma? Que al momento de hacer la evaluación, esto ya va más un poco al supervisor y sobre todo a la entidad, que tenemos que privilegiar la finalidad pública, es decir, el impacto de la obra. No podemos seguir paralizando obras o impulsando que finalmente se paralicen, se resuelvan contratos por no haber otorgado o denegado ampliaciones de plazo donde claramente había, digamos, un sustento técnico, pero un incumplimiento en la formalidad. Entonces, eso es lo que tiene que privilegiar la gestión pública. ¿Es beneficioso o no? ¿Y qué más? El beneficio a la comunidad. O sea, paralizar el colegio, paralizar la posta médica, el hospital durante 3 meses, 6 meses, un año. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el perjuicio a la comunidad? Entonces, ya la norma, artículo 198, está indicando, tienes que revisar la finalidad pública. Y recuerden que los órganos de control, cuando determinan bueno, antes le llamaban hallazgos, luego le llamaron observaciones, desviaciones y ya no sé qué nombre tendrá ahora cuando ellos imputan algo a la administración, tienen que ser aspectos que la norma indique, ¿no? Recuerden que es criterio, causa, condición, efecto. El criterio es la norma que el funcionario esté incumpliendo en una determinada gestión pública. Entonces, el criterio ahora, artículo 198, dice que usted tiene que hacer esa evaluación buscando la finalidad pública. Y la finalidad pública es beneficio a la comunidad, el impacto que genera la obra terminada, resuelta, ese es el impacto. Entonces, ¿qué vamos a responder si somos funcionarios públicos por haber impactado esta condición? Muy bien. Lo otro que dice la norma es el sustento. ¿Correcto? Esto es lo primero que le va a caer al contratista, pues tiene que cumplir los plazos, los procedimientos. Si bien es cierto, se han relajado, pero tiene que cumplirlos. Dice que tiene que demostrar la afectación a la ruta crítica. Bueno, tienes que demostrarlo. Si no puedes, por más que tengas la razón y no lo has puesto, por ejemplo, esa actividad, esa partida, ese evento en tu programa, ¿cómo mañana más tarde quieres reclamar una ampliación de plazo si tú, al momento de elaborar tu programa, no pusiste, no tuviste la visión de que eso puede generar una ampliación? Entonces tienen que tener bastante cuidado en ello. Lo siguiente es la documentación. Dice documentación, sustento. O sea, la documentación tiene que estar ahí, no puede ser de que, pero es obvio, pues mira, la lluvia, llovió 24 horas sin parar, eso me ha impactado. Ya, sí, dirá el supervisor, llovió, pero va, en mi tierra llueve más. De donde yo vengo, esto no es nada. Entonces, ¿cómo el contratista tiene que demostrar que eso le afectó? Documentalmente, pues tendrá que buscar registros, si en esa zona el registro pluviométrico de Senami está pues a 100 kilómetros, el más cercano, pues claramente ese no me ayuda a un sustento. Entonces, eso el contratista tiene que saber olfatear, ver, el know-how lo tienen ellos. Entonces, si en esta zona claramente llueve, el registro del Senami, el centro está el más cercano a 100 kilómetros, pues instalaré un pluviómetro. ¿Qué tan caro, qué tan complejo es instalar un pluviómetro? Pues ponte de acuerdo con el supervisor y créeme que es un recipiente, un área determinada y van calculando el volumen en función al tiempo. Es, es sencillo, pero ponte de acuerdo con tu supervisor. La obra lo amerita, pues compra un pluviómetro. Ya está, pero tienen que tener
esa predisposición a ser lo suficientemente diligentes en todas las ampliaciones, buscar el debido sustento. Muy bien. ¿Qué más la norma está indicando a las partes? Es la certidumbre de la decisión. Si es en este caso, por ejemplo, un impacto por la aprobación de un adicional que va a impactar el plazo también, etcétera, ok, va a impactar, entonces claramente al contratista que ha cumplido con su análisis, etcétera, pues el tema de los plazos puede ser un poquito digamos, más laxo, porque claramente él tiene derecho a ese reconocimiento, ¿correcto? Entonces, por eso la norma recuerda que decía privilegiar el criterio técnico respecto a la parte administrativa procedimental. Y finalmente, la norma también lo indica que los efectos legales de la aprobación o no de ella se hagan transparentes, ¿no? Se publican y listo. Todos vamos a tener acceso a esta información. Muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿Qué está a favor y que yo considero muy bien que la norma lo haya indicado? Que en las ampliaciones de plazo se debe privilegiar el criterio técnico. Eso es fundamental. Ahora, va a generar aún controversia porque las percepciones pueden ser distintas, sí, pero a ver, dos, la formalidad documental, digamos, versus el privilegio técnico. Entonces, las entidades, los supervisores, tienen que hacer esta evaluación, privilegiar el criterio técnico. Más allá de todo, ¿le corresponde o no le corresponde la ampliación del plazo? ¿El evento que está citando el contratista le ha impactado o no le ha impactado? Entonces, si la respuesta es sí, ok, ok. Entonces le debe corresponder y comienzas a revisar hacia abajo, ¿correcto? Pero debe privilegiar el criterio técnico. Segundo, y que lo han puesto en la norma, es la finalidad pública. Y esto es muy amplio. Es decir, oye, tu actuación como función pública debe estar primando la necesidad, el satisfacer la necesidad que con esta obra vas a cubrir. Un colegio, un hospital, una carretera. Lo estás construyendo para satisfacer una necesidad. Esa es la finalidad pública. Entonces, tu actuación tiene que ser en esa línea, no en decir si el contratista escribió o no escribió, ¿correcto? Lo segundo es la transparencia, lo tercero, perdón, transparencia, que todos estos actos sean públicos. En contra, pueden ser algún tema de formalidades, ¿no? Oye, pero el contratista tiene 10 días para pedir ampliación de plazo. Oye, y si lo hace por X razón, se va a demorar buscando certificados, lo que fuera, lo va a hacer en 15 días, en 5 días más. Bueno, denle más plazo, pero contratista, pídelo tú también, pues. Pide, si te va a quedar corto el plazo para solicitar adecuadamente, para plantear adecuadamente tu solicitud de ampliación de plazo, pues pide más plazo. Se va a privilegiar el criterio técnico versus las formalidades. Otra de las formalidades que han sido suprimidas, por ejemplo, en la norma es la anotación de inicio, fin de causal en el cuaderno de incidencias, antes cuaderno de obra. Tenía que estar inscrito en el cuaderno de obra, sí o sí, inicio de causal, fin de causal. Y si no estaba adecuadamente anotado, pues la ampliación, como decíamos, se caía, le denegaban. Pero el contratista tenía razón desde el punto de vista técnico, le correspondía la ampliación de plazo, sí, pero no anotó pues el fin de causal. No está claramente anotado que ahí termina la causal. Entonces, ¡pum!, denegado, ¿correcto? Muy bien. Y el otro, respecto a los sustentos.
juega a favor, juega en contra, porque para el contratista puede ser suficiente el sustento y para la otra parte, pues no, carece de sustento. Entonces, hay algo de subjetividad en esas evaluaciones. Muy bien, ese es, digamos, en la forma cómo es que se tiene que activar las ampliaciones de plazo. En cuanto al procedimiento, también ha surgido modificación. Hay algo ya les he adelantado, por ejemplo, respecto al plazo del contratista, pero la norma dice que el contratista notifica su solicitud de ampliación de plazo finalizado el hecho. O sea, hay un inicio y un fin. ¿Para qué es inicio o fin? Para determinar el plazo, el tiempo de ampliación. Entonces, una vez finalizado el evento, el fin, el contratista presenta su solicitud. Y para ello tiene 10 días. Marca cuál es el fin. A partir del fin, en 10 días hábiles, presenta al supervisor y a la entidad su solicitud. La norma indica también si es que el contratista necesita más plazo, ok, puede pedir 10 días más, ¿correcto? Entonces, contratista, no te confíes que tienes 20, tienes 10 y en 10 debes cumplir, no en 10, en 9, en 8, no en 10, nunca en el extremo, siempre antes. Pero si por A o B necesitaras, pues pide 10 días más. ¿Por qué? La norma dice, ojo, si tú no cumples estos plazos, pues tu solicitud se va a dar por no presentada, o sea, vas a perder ese derecho. ¿Qué más? La solicitud contiene los motivos que lo originan. Toda la parte anterior que hemos comentado, los sustentos tienen que estar ahí. ¿Qué ha pasado? Esa ampliación de plazo por lluvia, por una huelga, por la ejecución de un adicional, por la no absolución de una consulta, etcétera, tiene que estar indicado. Con asiento número tal, solicité a la supervisión, me absuelva tal consulta. Con asiento tal, reiteré la consulta. Con asiento tal, volví a reiterar. Con carta tal, solicité a la entidad que intervenga y me den respuesta a mi consulta, porque con ello no podía ejecutar tal actividad y eso originaba un atraso en mi programa. Tienen que ponerlo, tienen que ser muy detallistas en este aspecto y además es moneda corriente en la obra, ¿no? Vas escribiendo lo que va aconteciendo en ella. Debe detallar los días de inicio y fin, dice detallar, no dice anotar en el libro de incidencias. ¿Es recomendable que lo anotes? Sí. Recuerda que el libro de incidencias pues es la bitácora de la obra. Ahí debe estar anotado todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Ahí tiene que estar todo. Y de ahí harás referencia, ¿no? Pero se te pasó, no lo anotaste, no te gusta el cuaderno de obra digital que es ahora, y todo lo haces con carta. Bueno, pues si te gusta mandar cartas, y bueno, tendrás la carta en la cual declaraste el inicio, el fin de causal y se lo comunicaste a la supervisión. Ello va a permitir cuantificar los días de ampliación, ¿no? Entre el inicio causal y fin de causal hay un lapso, un tiempo que va a determinar la afectación, ¿no? La afectación que va a surgir en esa actividad, que es distinta a la afectación que puede ocurrir en todo el programa. Esta actividad puede haberse aumentado al doble del plazo, ¿ok? Pero no es que necesite 10 días más, no, esos 10 días más lo pongo en la programación, en el CPM, y veré cuánto desplaza la ruta crítica al final. Puede ser 10, de repente era crítico, o de repente es menos. Se pueden utilizar los cuadernos, las anotaciones en el cuaderno de incidencias, ya se los había comentado. Antes de pasar a ello, recuerden que en este procedimiento tiene que demostrar la afectación a la ruta crítica, ¿correcto? Entonces, imagínense que hay entidades que dicen que
como la partida, la actividad que se está invocando ha sido afectada por X razón, pero esta partida, esta actividad, no forma parte de la ruta crítica. Y como no forma parte de la ruta crítica, no importa si te excedes el doble, el triple del plazo y no va a afectar a la ruta crítica. Entonces, recuerden que todo esto está vinculado, ¿no? Esta actividad no es crítica hoy día porque tiene una holgura. Y esta actividad que dura 10 días tiene una holgura de 3 días. Pasados esos 3 días, ¿correcto? Al día 14 que duraría esta actividad, se va a volver crítica. Entonces, la ruta crítica ya no va a venir por allá, va a venir por acá, por esta actividad. Entonces, eso también deberíamos ponerlo nosotros en nuestro programa como contratistas. Es decir, cada actividad y cuál es su holgura. Cosa que fácilmente podamos sustentar. Mira, esta actividad no era crítica, duraba 10 días y tenía 5 días de holgura. La entidad se demoró en absolver una consulta que impactaba a esta actividad 20 días. Ok, 20 menos 5 de holgura que tenía, pues el impacto, digamos, al programa es 15 días. Recuerden que todo esto es documental. No comparo con lo que realmente esté ejecutando el contratista, porque de repente esta actividad el contratista ya la ejecutó el mes pasado. Pero entonces, ¿cómo va a pedir ampliación de plazo de una actividad que ya le ejecutó? Recuerden, las ampliaciones de plazo se piden al programa. No se piden en función si estás atrasado o adelantado. Es al programa. En el programa, ¿se afecta sí o no? Si es sí, va a la ampliación. Si es no, pues lo siento, no va. ¿Qué más debe adjuntar el contratista? Un programa de ejecución de obra actualizado. Porque lo que está diciendo es, señor entidad, necesito 30 días por esto, por esto, por esto, y le presento un nuevo programa, porque el programa que emplee para analizar esta ampliación de plazo, pues va a quedar desfasado. El plazo de ejecución de la obra es 300 días, y ahora, si la ampliación es otorgada, y espero que sí, dice el contratista, es 30 días más. Entonces son 330 días. Y presento un programa por 330 días. En ese programa, pues evidentemente el contratista tiene que indicar todas las modificaciones que se derivan de la ampliación solicitada, ¿no? Actualiza el programa. Muy bien. ¿Qué más? El contratista, recuerden que se lo notifica al supervisor y también a la entidad, pero cronológicamente el supervisor es el que continúa con la evaluación. El supervisor revisa y emite y notifica una opinión técnica a la entidad. Y para eso tiene 5 días hábiles. En 5 días hace su evaluación y se la traslada a la entidad. ¿Qué evalúa el supervisor? Pues lo que el contratista ha presentado, tiene lógica, no tiene lógica, y puede hacer un recálculo del plazo. ¿Correcto? Pues está en la facultad. ¿Siempre ha estado en la facultad? Sí, pero ahora va a tener que sustentarlo. ¿Correcto? Tiene que indicar expresamente cómo lo calculado. No es que el contratista pidió 30 y a mí se me ocurre, pues, supervisión, darle 10. ¿Por qué? Porque yo tengo más experiencia que el residente, ¿no? Tiene que haber un sustento. La norma indica que si el supervisor no se pronuncia en el plazo, en este plazo de 5 días, pues la entidad va a tener que eh, tomar esa responsabilidad de revisar y evaluar esa ampliación de plazo y notificarle al contratista. La norma solo prevé que la entidad, en función al contrato de consultoría que tenga el contratista, el contratista supervisor, se la pueda sancionar o no respecto a este incumplimiento de su contrato de consultoría porque no está o no ha emitido un informe en los plazos establecidos. Muy bien, ¿qué más? El siguiente en escena es la entidad. Entonces, la entidad ya tiene el expediente. Uno.
Si se cumple el procedimiento, el contratista entrega en 10 días de finalizado el evento al supervisor y recuerden que también se lo entrega a la entidad. ¿Y por qué? Porque el supervisor que tiene 5 días, cabe la posibilidad de que no emita su pronunciamiento, ¿correcto? Pero si no emite su pronunciamiento, entonces la entidad, ¿cómo, en mérito a qué va a revisar, en mérito a qué se va a pronunciar? Pues recuerden que el contratista tiene la obligación de entregar la ampliación SUSAP al supervisor y también a la entidad. Entonces la entidad no puede decir, no sé de qué se trata o yo me demoré más porque el supervisor se demoró más. No hay excusa. Y la entidad tiene 10 días para resolver y notificar su pronunciamiento. ¿Correcto? Evidentemente, pues no va a mandar una carta, nada. Ahora todo se hace en el Pladicop, en esta plataforma del OS que está en el CAC, ¿no? Si la entidad no se pronuncia en el plazo indicado, ¿correcto? Y se sigue la línea que el contratista entregó al supervisor, el supervisor a la entidad, y la entidad es la que no se pronuncia en el plazo, pues la norma dice que la ampliación de plazo aprobada es la que remitió el supervisor. El contratista pidió 30 días, el supervisor dijo solo 10 y la entidad no se pronuncia. Entonces, lo que queda aprobado son los 10 que dijo el supervisor, ¿no? Y evidentemente tiene un sustento, etcétera, que tiene que ser trasladado al contratista para que lo evalúe, si está de acuerdo, ok, si no está de acuerdo, pues lo someterá a la junta. Y si el supervisor no se pronuncia, es decir, la entidad no se pronuncia en 10 días y el supervisor tampoco se pronunció, es decir, el contratista va a contar desde el momento que yo les traslado mi ampliación al supervisor y a la entidad, que los debo hacer en simultáneo, a partir de ese momento el contratista va a contar 5 más 10, 15 días. Si en 15 días no recibo, eh, digamos, la notificación de qué decidió la entidad, si otorgarme en parte, total o denegarme mi ampliación, pues yo voy a considerar ampliado. ¿Y ampliado qué? El plazo, la solicitud que yo como contratista planteé, ¿correcto? Ese tiene que ser el procedimiento. Evidentemente, la norma no lo dice y está mal, estaría para regular, para corregir, que el supervisor cuando emite su opinión se lo traslade a la entidad, eso dice la norma, pero también tenga que comunicarle al contratista. Es decir, señor contratista, usted ha pedido 30, por si acaso ha hecho la evaluación, le corresponde 20. Y eso es lo que estoy diciendo a la entidad. Acá está, en entidad, mi opinión es 20. Contratista, esta es mi opinión. Ya está, lo comunica al contratista. ¿Correcto? Porque si no, si solo es unidireccional y se lo da a la entidad y la entidad está fuera de plazo, ¿qué va a quedar aprobado? Lo que el supervisor haya dicho. Pero lo que el supervisor ha dicho, el contratista no sabe. Y ya hay varios casitos por ahí donde este señor cambia de opinión. Y eso no está bien. Finalmente todo esto llega a la Junta y todos estos problemas, digamos, finalmente nos llega para poder resolver. Entonces, ahí sí sería una buena praxis. Si que no está normado, yo como supervisor hago saber de las partes, ¿correcto? Total transparencia. Recuerda que uno de los principios de la ley de contrataciones es la transparencia. Y no solo estamos hablando de transparencia durante el proceso de selección, la contratación pública, sino en la ejecución contractual. Ser transparente. Muy bien. ¿Qué más dice la norma? Que la entidad notifica en 10 días al contratista, el contratista recibe la opinión, ya saben que va a contar sus 10, 15 días el contratista. Si le notifican en esos 15 días, ok, lo que la entidad dijo, lo que el supervisor dijo, y va a tomar una decisión de gestión.
¿Estoy de acuerdo con esa ampliación? ¿No estoy de acuerdo? Voy a someterlo a la Junta y prepararé todos los documentos necesarios para esa reclamación. ¿Correcto? También hay plazos perentorios, entonces tiene que tener muchísimo cuidado el contratista. Y recuerden que no va a llegarte una carta contratista, no estés esperando que un oficio de la entidad donde te comunique la ampliación de plazo. La resolución de ampliación de plazo si lo emite con resolución o con oficio. Entonces, tiene que revisar su bandeja, el Pladicop lanza alertas y envía correos, pero igual no te confíes y revisa el sistema pues todos los días. Muy bien, estamos en hora, sí, estamos en hora. ¿Qué más habla la norma como procedimiento? Dice que el contratista puede solicitar una ampliación parcial, ¿correcto? O sea, de repente el fin de causal pues no ha concluido, no ha sucedido ese evento, pero sin embargo, pues ya se extendió más de un mes y el contratista dice, esto me va a afectar, yo sigo trabajando con el calendario anterior, así es que necesito actualizar todo. Es más, mi programa de ejecución está viéndose impactado. Mi calendario de avance valorizado de obra también está siendo impactado. El supervisor ya me está viendo feo porque en este mes estoy valorizando menos del 80% de lo programado. Y ya me dijo en los pasadizos que si valorizo menos del 80% va a solicitar a la entidad que haga una intervención económica o que me resuelvan el contrato. Entonces, pero oye, un ratito, tengo en trámite una ampliación que tú mismo estás viendo que me está afectando. Entonces, ¿cómo vas a pretender eso? No sé, lo vamos a manejar por cuerdas separadas. ¿Correcto? Claro, no debería ser, no debería impactar, pero pueden estar tentados. Entonces el contratista diría, ok, no voy a esperar 30 días, a los 15 días nomás ya voy a pedir mi ampliación de plazo parcial. Si la causal continúa después de un mes, pues pediré 15 días más. Y si continúa la causal, pediré 15 días más y la entidad me irá aprobando ampliación 1 por 15 días, ampliación 2 por 15 días, con la misma causal, simplemente que es plazos parciales, ¿correcto? Entonces, tienen que tener muchísima gestión, muchísimo cuidado y del lado de la supervisión también muchísimo criterio cuando estén sucediendo este tipo de eventos. ¿Qué más dice la norma? En virtud de la ampliación otorgada, la entidad contratante amplíe el plazo de los contratos directamente vinculados. ¿Cuál es el contrato directamente vinculado per se? Es el contrato del supervisor, ¿no? El supervisor también lo han contratado por 300 días. Si el contratista se va a quedar 30 días más, sin que el supervisor lo pida, la entidad tiene que aprobarle el plazo, ¿correcto? Y el supervisor volteará con la entidad, le dirá, me has ampliado el plazo, acá te presento mi presupuesto adicional de servicios de supervisión. No, no mayores gastos generales, no. Mayor ampliación de servicios, es un adicional por 30 días, no son gastos generales. Muy bien. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no corresponden a un mismo periodo de tiempo, las solicitudes se deben realizar por separado. Entonces, como buena praxis, todos deben tenerlo claro que en un determinado tiempo puede haber una causal de ampliación de plazo por lluvias, una causal de ampliación de plazo por demora en la aprobación de un adicional y puede ser también una ampliación de plazo por la no absolución de consulta. Y todo está en el mismo periodo. El contratista, las partes a priori no saben cuál va a proceder, cuál sí, cuál no. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratarlas en forma independiente. Ampliación de plazo por este motivo, de aquí a aquí. La 2, de aquí a aquí. Si se traslapan, bueno, quien haga la evaluación en su momento hará el descuento, pero a priori no sabemos, ¿correcto? Entonces, lo que nos dice la norma es tramiten la ampliación independiente, no mezclen causales.
No mezclen la anotación de la ampliación por la demora en la aprobación de la adicional con la absolución de la consulta, pues no tienen nada que ver. Por más que estén relacionados a un adicional. Por ejemplo, en la aprobación de un adicional, la ejecución de un presupuesto adicional puede tener tres posibles ampliaciones de plazo, ¿no? Se identifica la necesidad de ejecutar un adicional. Ok, el contratista hace la anotación. Dice, señor supervisor, he revisado el expediente y me parece que en esta actividad vamos a requerir aprobar un adicional. La columna C4 parece que no es la adecuada porque los pórticos son similares y todas las columnas tienen una dimensión de 40 por 40. Esta tiene de 20 por 20. Algo ha pasado. Me suena raro. Pregunto, ¿lo voy a construir así de 20 por 20 o de 40 por 40 como están todas las columnas? ¿O es un error? No sé, pregunto. Y el contratista y el supervisor, pues, le da vueltas, no le contesta, este, no tengo calculista, no sé, se demora. El contratista insiste, insiste y se demora, hasta que finalmente, por intermedio de la entidad, con el proyectista, y el tiempo pasa, y ya el contratista tiene que ejecutar la columna. Ya tiene la cimentación, quiere armar la zapata, quiere vaciar la zapata, no puede porque el acero de la columna no sabe si es de 40 por 40 o de 20 por 20, como dice el plan. ¿Correcto? Entonces, está ahí, esperando. Entonces, ampliación de plazo por la demora en la absolución de la consulta. Oye, pero ¿eso cómo te ha impactado? Bueno, estoy ahí, no sé. A partir de tal fecha, esa actividad se impacta. Y no sé si voy a hacer de 20 por 20 o 40 por 40. Estoy paralizado acá. De repente me dice 20 por 20 y ya yo lo hago. Pero estuve paralizado un determinado tiempo. No hubo adicional, pero estuve paralizado. Había ampliación de plazo por demora en la absolución de la consulta. Ok, pero la entidad y el contratista, no, el supervisor dicen, sí, efectivamente, hay un error, el proyectista ha reconocido que hay un error, todas las columnas de la edificación son de 40 por 40. ¿Por qué esta salió así? No se sabe. ¿Correcto? Entonces el contratista, ya, ok. Entonces, ¿ha habido impacto? Calculo en consulta. Segundo impacto, oye, hay que hacer el expediente. Y el contratista dice, bueno, entidad, tú dispón, tú eres el dueño. Lo hago yo, lo hace el señor supervisor, lo hace su proyectista, lo hace usted, entidad, o contrata a un tercero. No sé, usted decida. Y la entidad va bien entre que lo piensa, lo medita, lo razona. Recién te dice, ya, hágalo tal. Contratista, tú hazlo. O supervisor, hazlo tú. Y hay todo un proceso de elaboración del adicional y finalmente llega la entidad aprueba el adicional y le comunica al contratista, señor contratista, ejecute este adicional. Y le dice, oye, ¿voy a ejecutar este adicional? Sí, ya. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Yo estaba parado. La consulta ya se absolvió, eso quedó en el pasado. Pero hoy día, recién me pasas el expediente para ejecutar este adicional, que es una modificación al proyecto, que no es un mayor metraje, es una modificación al proyecto. Ok, entonces voy a ejecutar. Segunda ampliación de plazo por ese adicional, por la demora en la aprobación del expediente adicional. Y finalmente, la tercera posible ampliación de plazo es por la ejecución en sí. Oye, ejecutar esta columna me va a demorar 2 días más por ejecutar, etcétera, cualquier motivo. Entonces, hay tres posibles motivos de ampliación de plazo por la ejecución de una prestación adicional. Entonces, no es que las tres sean la misma, ¿no? Los motivos, las causales son distintas y el contratista tiene que tener la suficiente habilidad de indicar ello, marcar ello y tramitarlo de manera independiente, como dice la norma. Ahora sí, voy a correr un poquito, estimado Guillermo, para acabar. Vamos a revisar la parte de el reconocimiento de costos, ¿no? Ya la entidad le ha reconocido la ampliación de plazo al contratista y ahora viene el tema de acreditar. Recuerda que la norma anterior decía se le reconocería costos directos, gastos generales fijos, gastos generales variables, etcétera.
Ahora la norma no dice nada. Dice que se le va a reconocer, como la lámina indica, conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo, los cuales deben ser acreditados por el nada más. Ahora, contratista, ¿tú vas a poner gastos generales fijos? Sí. ¿Gastos generales variables? Sí. ¿Costo directo? Sí. ¿Vas a poner todo lo que incurra un costo? Sí. Ok, la norma no lo dice, pero no me lo prohíbe. Me dice todos los conceptos vinculados a esa ampliación de plazo. Ok, ya está. Esa es la regulación. Entonces, no es que te lo esté prohibiendo, sino que tú tienes que ponerlo. Entonces, digamos, la parte dura y difícil y que va a generar más controversias, porque si lo hubiesen regulado como hace años estaba en la norma o en la norma anterior nomás, se le va a reconocer por cada día de ampliación de plazo el gasto general variable diario. Entonces lo multiplicabas por el número de días y ya tenías la ampliación de plazo, ya está. Nadie reclamaba, todos, listo. Pero bueno, cuando se dieron cuenta que la formulita era pagabas más y si negociabas pagabas menos, dijeron, bueno, ahora negociemos. Pero cuando negociamos, siempre hay conflicto. Entonces, preveo, ojalá me equivoque, que va a haber más controversias por este aspecto. Entonces, si lo que queríamos era evitar las controversias por ampliaciones de plazo, de repente lo que les he explicado, vamos regulando, afinando mejor, pero finalmente van a terminar en controversia porque no nos vamos a poner de acuerdo, contratista, entidad, en cuáles son los costos que te voy a reconocer por los días de ampliación que te he dado. Entonces, para evitar la complicación, eh, contratista, tú tienes que acreditar, como la norma dice, tienes que acreditarlo. ¿En dónde? En el programa de ejecución. Entonces, en el programa de ejecución, tienes que poner todo, costos directos, gastos generales fijos, variables, todo aquello que pueda ser materia de reclamación de costo en el futuro. Y luego dice que los conceptos reconocidos por la entidad contratante son presentados en las valorizaciones y se contemplan los reajustes, ¿no? En ese caso, el monomio del índice 39. Ok, ello. ¿Qué más? El reconocimiento y pago de los conceptos acreditados en el programa de ejecución, que es lo que dice la norma, y aquellos conceptos que formen parte de la ejecución del contratista. Entonces, el contratista, y al momento que nosotros, si somos parte de la entidad, tenemos que evaluar, es evidentemente el personal. Desde el residente de la obra, los ingenieros de oficina técnica, los ingenieros de producción, los que están en campo, topógrafos, todo el personal que vayan a emplearse para esa actividad en esa ampliación de plazo. Imagínense que le dimos un mes más. O sea, todo el proyecto se va a quedar un mes más. ¿En qué etapa lo dimos? Justo al medio, donde estábamos en el pico de la obra, ¿no? Que recuerden que es como una campana Gauss, poco al inicio, va creciendo, tiene un máximo y de ahí va bajando. Justo la ampliación de plazo fue en el máximo. Entonces, de repente, pues, todo el personal. Igual con los equipos, no se olviden de los costos financieros. Tienes desde la carta fianza de fiel cumplimiento, si te dan 30 días, oye, tu fianza de fiel cumplimiento tienes que ampliarla a 30 días, sí o sí, ¿correcto? Y eso es parte de un costo que te tienen que reconocer. Los seguros de los trabajadores, vida, ley, las pólizas que hayas tomado para asegurar la infraestructura, etcétera, y todo aquello relacionado, ¿no? De repente esa ampliación va a meritar llevar un equipo, disminuir un equipo, etcétera. Entonces, tienes que tener, digamos, todo adecuadamente cuantificado, tiene que formar parte de los costos, tiene que estar indicado el precio unitario de cada una de estas actividades, sino cómo cobro el bus que transporta a los obreros. Si no, voy a tener un precio unitario de eso. No, lo podemos negociar. Sí, pero tú tienes que presentar en la ampliación de plazo tus costos. ¿Y qué costo vas a poner si no lo has negociado previamente? Es- Te va a ser complicado, duro. Vas a poner un precio de mercado, vas a coger una revista o con tres cotizaciones.
va a ser materia de discusión. Distinto es que sí está en tu propuesta y de ahí lo escogí. ¿Correcto? Entonces, esos precios unitarios tienen que estar de alguna manera indicados en tu oferta. Igual